Buenos días. Es bueno encontrarnos nuevamente considerando los propósitos de Dios, su palabra, para nosotros hoy. Esta madrugada pensando en esto y en ello, es que he hecho algunas notas para tener una consideración con ustedes, pero hagamos una oración. Señor, te damos gracias al estar en esta sintonía, al considerar, Señor, que nada escapa a tu señorío. Eres Dios. Y por supuesto, al considerar tu benevolencia y misericordia sobre todos nosotros. Bendice esta palabra, que pueda ser, Señor, el mensaje esperado. No yo, sino tú. En todo esto, te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el video anterior tuvimos en nuestras manos, tuve en mis manos este volumen del Antiguo Testamento escrito en hebreo, comentado en latín, del año de 1702. Y hablamos justamente de la permanencia de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mas mis palabras no pasarán. Hoy tengo en mis manos un hermoso volumen que me fue obsequiado por una mujer peregrina que ha viajado en los últimos años por diferentes lugares, y habiendo ido a la tierra de Israel me hizo favor de regalarme este libro que se llama Jerusalén en los cielos. Es un libro de cromos, de fotografías muy hermosas todas, que contemplan la ciudad de Jerusalén desde lo alto, y especialmente desde lo alto. O sea, la mirada del autor de esta iconografía es precisamente una mirada de arriba hacia abajo. Y me impresiona mucho la que tengo abierta, porque es una multitud de judíos orando. Y no se ve un solo rostro. Todos tienen un sombrero, y esta es la característica de esta multitud que ruega y que ora delante de Dios. Los judíos son personas, un grupo humano, un pueblo que tiene su esperanza puesta en Dios. Así que ese sea nuestro pretexto para pensar en el cielo. Si esto es en la tierra, si esta multitud ora de esa manera ferviente, bueno, nosotros también tenemos un lugar en los cielos. El Señor Jesús, y seguimos con esta proclama del reino, contempla a una multitud, y la contempla también desde lo alto, así como el libro al que hago referencia en esta visión de Jerusalén desde los cielos. El Señor contempla a la multitud estando en lo alto, y dice a otro grupo, a un tercer grupo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Hablemos un poco de la tierra, porque es importante para nuestra consideración. Cuando Dios creó al hombre, entonces le dio un mandato: fructificad y henchid la tierra, dice. Este es el gran encargo de Dios para el hombre: fructificar. Esto es dar fruto, llenar la tierra, hacer que la humanidad se multiplicara. Bueno, y somos resultado de esta orden, de este mandato.
somos de los que han henchido la tierra. Ese gran encargo del Señor es una tarea enorme para Adán y para Eva, por supuesto. La tierra. La tierra que es algo, es el ambiente, es la casa natural del hombre. Y el Señor dice de esta manera en su palabra: y bendijo Dios y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es un señorío, es el encargo de un señorío sobre todo lo que Dios había creado, sobre todo ser viviente, sobre todos los animales. Este fue el encargo para el padre Abraham. El padre Adán, perdón. Este es el encargo que Dios le hizo. Y este encargo se continúa en sus hijos. Pero conocemos la historia. Conocemos la historia de Caín y de Abel. Abel toma este encargo. Se hace obediente. Hay una mansedumbre en Abel que tal vez no ha sido muchas veces comentada. Es un hombre manso. No vemos, no leemos en la Biblia alguna palabra de Abel. Es un hombre manso. Dice la Biblia que este hombre manifiesta su fe, sacrifica en el altar. Sacrifica por una justicia temporal, lo sabe. Así fueron sacrificados los animales para poder vestir a sus padres, Adán y a Eva. Así él mismo ha confeccionado, sin duda, sus vestidos. Han trabajado, sus manos han trabajado, ha aprendido y tiene fe en sacrificar a Dios. Y sacrificar conforme al sacrificio aprendido, enseñado. Y solo era una justicia temporal. Pero esperaba, por supuesto, la justicia eterna. Es una justicia temporal que se basa en la fe. Y aún la justicia eterna se basa en la fe. Justificados pues por la fe, dice el Señor, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una esperanza en el corazón de Abel para cuando Dios cumpla su promesa de redención para el hombre. Dios no renunció a salvar al hombre. Y yo creo que esto es una enseñanza muy importante para nosotros. No debemos renunciar en pedir, en suplicar, en rogar en tiempos como estos. Hay una mansedumbre en Abel, en ese sacrificio. No hay una voz, no hay algo que la Biblia registre como la voz de Abel. En cambio, en Caín hay una voz que lo condena. Hay una palabra que lo condena. No solamente es la muerte de Abel, es la renuncia a señorear sobre la tierra, fructificar y henchidla. No le importa. No tiene ningún interés en sacrificar, como aprendió de sus padres, en presentar una oveja. Tal vez hemos pensado, bueno, pues si él era agricultor, ¿cómo iba a presentar una oveja? Por supuesto que podía. Podía haber adquirido esa oveja, sacrificarla delante del Señor, pero no lo hizo. Isabel, el heredero de la justicia por la fe. Hay un sacrificio de sangre, por cierto. Un sacrificio que no ocurrió con Caín. Aquella multitud
Oye la voz de Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Han oído esta voz? Sus almas se han conmovido, porque es una voz distinta. No es la voz del poderoso para con el humilde. No. Es la voz de uno que tomó la forma humana. Es la voz de uno que, dice la Biblia, se humilló tomando la forma humana. Es uno que comprende y siente lo mismo que ellos, pero además es uno que tiene autoridad para hablarles de lo eterno. ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre? Como este cromo donde hay una multitud orando. Como cuando tú oras al Señor. Sabes que muchas veces has orado en silencio. Muchas veces tu voz no ha emitido ningún sonido, pero han sido oraciones hermosas en la tierra. Y Dios te ha oído. Y Dios te ha escuchado. Es sorprendente para Natanael cuando, llevado por Felipe hasta Jesús, y Jesús le habla y le dice a Natanael: he aquí un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces?, dice Natanael. Cuando te vi debajo de la higuera. ¿Cuál es tu higuera? Esa higuera solamente podía estar siendo contemplada por Dios. Jesús es Dios. Había visto a Natanael clamar, pedir, suplicar. Decirle a su Señor: ¿cuándo? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo redimirás? ¿Cuándo pagarás nuestra deuda? Natanael se sabe descubierto en esta intimidad espiritual y se vuelve a Jesús en adoración. Y el Señor le dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Mayores cosas que estas verás. Un anhelo vibrante de esta tierra delante del Señor. La Biblia dice que toda la creación clama en un estertor hasta el día de su redención. La tierra clama de esta manera. ¿Y la mansedumbre? ¿Y dónde la mansedumbre? Te voy a decir que la mansedumbre la puedes manifestar en un silencio reverencial delante de Dios. Dice el libro de los Salmos que junto a los ríos de Babilonia, allí los judíos se sentaban y lloraban y se acordaban de esta tierra de Jerusalén. Dice también que colgaban sus arpas en los sauces. No querían. No podían producir un canto, estando en una condición tan adversa. Eran esclavos en Babilonia. ¿Cómo cantar? Pero los de Babilonia los movían, les pedían que cantaran, y ellos decían: ¿cómo? ¿Cómo vamos a cantar? Guardaban silencio. Un silencio reverente. Hay una hermosa
parte de una ópera, de una gran composición operística, de la obra llamada Nabucco, justamente por Nabucodonosor. Y nos presenta el canto de los esclavos. Es un canto estremecedor. No es ni siquiera parecido a lo que los judíos hacían en aquellos ríos de Babilonia, no, pero se refiere a ese tema. Estremece el anhelo de este pueblo por su tierra. Y los que allí nos habían llevado cautivos, dicen, nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado, nos pedían alegría. No había tal. No podía haber tal. ¿Sabes? El Señor mira a los mansos. Y los mansos. Y acuérdate de esto. Los mansos callan. Aquellos que veían a Jesús. Aquellos que estaban en la planicie y contemplaban a Jesús en lo alto. Aquellos callaban. Seguramente habían protestado muchas veces, llorado muchas veces. Ahora callan. No hay mejor señal de la mansedumbre que el silencio. La Biblia nos dice en Isaías que el Señor Jesús enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Nos acercamos hacia estas celebraciones de Semana Mayor, donde tendremos materiales que ofrecer. Y tenemos que acordarnos de esto. El Señor Jesús enmudeció y no abrió su boca. Esta es la mansedumbre. Así aquel grupo no abre su boca. Su silencio es elocuente. Han hablado sin ser escuchados, ahora callan. Pero ¿sabes? En el cielo formarán parte de las multitudes que entonan un cántico nuevo. Es una expresión del libro de los Salmos. Cántico nuevo, cantar al Señor. Entonces estas bocas enmudecidas se abrirán y cantarán un cántico nuevo, apreciado en los cielos. Entonces, como esta multitud, los mansos recibirán y tomarán lo que les es dado en el cumplimiento de esta palabra. Si en estos días tienes que callar, hazlo con reverencia. Dile al Señor, no entiendo. Tal vez debas decirle al Señor, tengo miedo. Aquello que está pasando por tu mente, díselo. Él lo sabe. Pero en esto hay un acto reverencial. Porque estás hablando con Dios. Dice la Biblia que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. El credo en la Iglesia Católica y en la Iglesia Cristiana dice, y desde allí vendrá a juzgar. Esto es desde lo alto. Él mira desde lo alto. Permite que su mirada te alcance como alcanzó a aquel grupo. Permite que esta mirada ponga silencio en tus labios. Y una oración indescifrable. Porque
no la haces tú, sino el Espíritu. Dice la Biblia que hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Pero su Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Deja que el Espíritu clame por ti y ten paz. Aquellos mansos de la tierra que escucharon la voz de Jesús. La Biblia ya no nos dice más de ellos, pero estamos seguros de que la obra de Jesús en ellos estuvo concluida. Ellos volvieron en paz a sus lugares. Ten paz, porque el Señor está contigo. Esperamos en Él. No hay mucho más que decir, porque eso es suficiente. Hagamos una oración. Señor, cierra nuestros labios, pero ciérralos como un acto reverente de adoración, un acto de mansedumbre, así como el Señor en quien hemos creído. Como dice tu palabra, enmudeció y no abrió su boca. Si hoy tenemos que enmudecer, hazlo, Señor. Que se cumpla en nosotros. Y sea esta una manifestación de nuestra fe. Bendice a quienes con esta meditación serán consolados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.